Gracias, Anto. Ya, les damos entonces a todos la bienvenida. Vamos a partir con nuestra exposición sobre cómo hoy en día, en este contexto de la cuarentena, esto está afectando a nuestros niños con necesidades especiales, con discapacidad o con cualquier limitación de tipo psicosocial. Así que vamos a partir entonces con esta presentación que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Para empezar entonces, lo que más nosotros sugerimos es lo que nos va a comentar ahora la doctora Benítez. Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Nur. Bueno, la idea de la sesión de hoy día es conversar acerca de qué ha pasado en las familias, en casas, donde tenemos chicos con necesidades especiales, ¿no? Siempre está el estrés de que a lo mejor pueda tener la patología agregada, qué cuidados tengo que tener, qué información tengo que tener, y la sensación de desesperación empieza a inundar a los papás y a las familias y a los terapeutas muchas veces. Pero primero, lo primero que tenemos que hacer con Susana es que un llamado como a la calma, que lo más probable es que lo que vayamos a hablar en esta sesión, ustedes lo sepan todo, y que no hay nadie que conozca más a su hijo o hija que usted. Por lo tanto, la mayoría de las ustedes ya las van a tener. Lo cierto es que no dista demasiado el manejo de los chicos con necesidades especiales de aquellos que no las tengan. Ya muchos de los temas que vamos a abordar, vamos a hacer el hincapié en ciertas diferencias, pero que no son mayores, y las sugerencias en realidad abarcan los chicos con y sin necesidades especiales, muchas de ellas también a los adultos, ¿ya? Así que a respirar y calmarse y confiar, que lo más probable es que sepan casi todo lo que les vamos a contar. Bueno, entonces vamos a referirnos a las diferencias que hay entre todos los niños, y todos los adultos también, y también en todas las familias, y en ese sentido la idea es tomar esta acción, digamos, tan particular y nueva para todos, más bien como una oportunidad en donde podamos observar, en donde podamos compartir, y donde también podamos conversar y explorar. Bajo esta perspectiva, de pronto estamos algunos muy asustados con nuestro niño va a estar pasándola mal o padeciendo este contexto, muy aburrido, como vemos ahí en algunas imágenes, pero también podemos dar una resignificación a eso y también podemos convertir este momento y este espacio en una oportunidad para aprender con mi familia y para poder tener ese tiempo que tal vez antes no tuvimos como familia. Bajo esa lógica, en realidad, esto es casi también como un tiempo de regalo para estar en familia y para aprender de nosotros mismos. Bueno, y en esa dinámica también estamos pasando un tiempo que es extra cotidiano, por lo tanto, para todos, ¿ya? Los chicos se dan cuenta que los papás no están yendo, que hay a los trabajos, ¿no es cierto?, que hay horarios que no se están cumpliendo, en fin, y pueden comprender más o menos la situación según la etapa del desarrollo en la que se encuentran y las capacidades de análisis que puedan tener. Pero todos, tengan mayor o menor capacidad cognitiva, se están dando cuenta que algo extraño está pasando. Por lo tanto, es muy importante considerar y preguntarles qué piensan, qué creen, qué es lo que entienden, qué dudas tienen acerca de lo que está ocurriendo. Como decía Susana, esto es una oportunidad para poder observar también ciertas conductas que a veces nos enteramos por los terapeutas, por los profesores, por el cuidador o cuidadora que está a cargo de los chicos, mientras nosotros estamos trabajando, estamos teniendo nuestras obligaciones. Pero observarlos jugar, quizá descubrir intereses que tengan, potencialidades que tengan, o puntos de vista que hayan acorde a ciertas conductas que puedan aparecer. ¿Quién mejor que nosotros, que ustedes como los papás, de poder observar y poder describir luego esa información a nosotros, que los vamos a apoyar luego? Por lo tanto, es una oportunidad para conocerse más, para entablar conversaciones, y en la medida que les vayamos dando los puntos concretos, las sugerencias concretas, vamos a ir tomando y abordando estos temas. Entonces, también consideramos que aquí uno de los factores más importantes es la importancia de la particularidad. ¿Qué tiene de especial nuestro niño y cómo es nuestro niño, nuestro hijo, nuestra hija, para nosotros poder saber cómo ayudarlo?
efectivamente hablamos de que cuando tenemos esta situación de cuarentena y de confinamiento en nuestra casa, y que de una u otra forma, no solamente como decía Nuria, está afectando a niños que tienen alguna dificultad particular, sino que en general a todos los niños y a todos también los adultos, es importante para definir como papás cómo vamos a ayudar a nuestro hijo y qué estrategias vamos a implementar para poder apoyarlo. Primero conozcamos bien a cada uno de ellos y sepamos qué es lo que les está preocupando, qué sienten, qué intereses tienen, qué es lo que más extrañan de, digamos, nuestra realidad anterior, y de una u otra forma, recién eso, más que basándonos como en las reglas generales, podamos nosotros saber qué necesita cada uno de nuestros niños, que además va a ser muy distinto de lo que necesita ellos a lo que necesita su hermano. Entonces es súper importante saber y aprovechar este tiempo y este momento para conocer mejor a nuestros, para saber qué es lo que está viendo, y en base a eso responder a sus necesidades bajo este nuevo contexto y esta nueva realidad. O sea, sin duda todos los niños con o sin necesidades especiales son particulares, son un mundo, y los adultos también lo son. Y las niñas también lo son. Por lo tanto, nosotros vamos a dar directrices generales, pero sin duda que les van a aparecer probablemente preguntas que tienen que ver como con cada caso en particular. El llamado es hacerlos al final de la presentación. Y puede que suene majadero, pero sin duda que es importante la individualidad y la particularidad de cada chico, y también no olvidar la particularidad de estos tiempos, ¿no? Que podemos aprovechar para aprender y para incorporar otras cosas, que no necesariamente tienen que ver con lo académico, con lo escolar, ya, o sea, este es un llamado a ser más cariñoso, más amoroso con el tema de las obligaciones, con uno mismo y con los chicos también, porque como decíamos, esto es absolutamente extra cotidiano. Ya hoy día, este es un año que desde el punto de vista escolar, en muchos consideran medio perdido, y aceptemos eso, soltemos el tema, porque la verdad es que al final dar el estrés en los chicos y en los papás finalmente termina generando conflictos en esa o en las relaciones, y la cuarentena termina siendo más insoportable para todos. Así que a relajarse y vamos a tomar este punto enseguida con los ejemplos concretos. Y vamos a ir con la primera pregunta que vamos a hacer a los asistentes, para conocernos un poco mejor. Así que, Antonia, ahí con la encuesta. Sí, vamos a hacer una pregunta que tiene alternativas múltiples. Eso, se me había olvidado la palabra. Pueden contestar y marcar más de una de las alternativas. Y voy a dar más o menos 30 a 40 segundos. Les va a aparecer en la pantalla y ahí ustedes la contestan. La pregunta es, ¿qué necesidades especiales tiene su hijo o hija? ¿Hay un déficit cognitivo? ¿Hay un déficit atencional? ¿Tiene algún trastorno sensorial, único, múltiple, integración? ¿Trastorno del espectro autista? ¿Algún otro que no hayamos preguntado? Aquí en el chat dicen que es un alumno, no un hijo, pero sí, puede responder igual. Responda igual nomás. Claro, sí. Perfecto, ya con 50, voy a dar un minuto porque es la primera. Ok, aquí terminamos la encuesta y la compartimos para ver los resultados. Es anónimo, es importante igual comentarle eso, la encuesta es anónima, yo no puedo saber quién contesta qué. Perfecto. Bien. Lo más probable es que todos o casi todos los que están antes en la charla hayan contestado más de una opción, ¿ya? Es fácil darse cuenta por los porcentajes que están distribuidos, destacándose el déficit atencional, ¿ya? Bien. ¿Seguimos, Anto? Sí, sí, ahí sí. Vamos entonces, que vamos a continuar. Perfecto. Ahora sí.
A propósito entonces de estos diagnósticos, digamos, o cuadros más específicos que referimos previamente, queremos un poco especificar, a pesar de que vamos a hablar también en general, de cómo entonces cada de estos trastornos genera reacciones distintas en nuestros niños frente a esta situación de confinamiento. Así es que nos vamos a ir refiriendo, digamos, a cada uno de ellos, y vamos a también después hablar más en general, en forma transversal, a lo que requieren en general todos. Con respecto a lo mismo, quiero hacer algunas salvedades. Más que diagnóstico, que sin duda, pero vamos a enfocarlo como que fueran síntomas, porque la mayoría de los chicos o de los padres que nos están escuchando, chicos que tienen más de una de estas alternativas, ¿no? Donde quizá el trastorno social y el espectro autista, uno es parte del otro, ¿no es cierto? El déficit atencional también, los déficits cognitivos, ¿no es cierto? Muchas veces presentan patologías únicas, entonces, más diagnósticos como síntomas o esferas, ¿ya? O funciones de las cuales estamos hablando. Ahora, no puedo dejar este momento para referirme un poquitito al tema del déficit. No olvidemos que el tema de la atención está súper influido de factores, ¿ya? Déficit atencional, así como trastorno de conducta, a secas, es como la fiebre, implica que algo le pasa a esto, que puede ser déficit atencional como diagnóstico o trastorno de conducta como diagnóstico, ya como cuadro entidad, puede ser, ya, pero un niño que se porta mal o un niño que no pone atención es un niño que algo le está dando, ya, y no podemos olvidar que nosotros tratamos a personas, no diagnósticos. ¿Ya? Por lo tanto, los diagnósticos es una entidad que Hugo nos inventó para ponernos de acuerdo, y que cuando estamos hablando de un nombre de algo, se supone que estamos hablando todos más o menos de lo mismo, pero vuelvo a la diapositiva anterior donde hablábamos de las particularidades, ¿ya? Por lo tanto, el énfasis en la presentación, más que a los diagnósticos como entidades nosológicas, ¿ya? Nos queremos referir a las dimensiones. Dale. Efectivamente. Es una de las cosas que siempre como equipo nosotros ponemos énfasis, bien apuntando al desarrollo, y más que a la etiqueta, ¿no? A la sintomatología puntual que podemos estar experimentando en alguna de estas etapas del desarrollo. Entonces vamos a partir con algunas dificultades que tienen que ver específicamente con los déficits cognitivos y los trastornos orgánicos, en donde nosotros vemos que en esta fase, digamos, esta etapa de confinamiento, de cuarentena, efectivamente, en muchos de estos casos nosotros tenemos la aparición o la agudización de síntomas previos, o de algunos comportamientos que pueden ser más o menos disruptivos, que de una u otra forma están en gusto de los papás. Hay papás que consultan porque los niños están teniendo respuestas agresivas, manifestando algunas conductas de agudización de tics, o de algunos comportamientos que pueden ser un poco más rígidos, y de una u otra forma viene la preocupación de qué hago entonces con mi hijo cuando veo que lo veo estresado, y cuando además que su patología basal o su diagnóstico, digamos, sintomatología previa estuviera de una u otra forma viéndose mejorando. Entonces los papás se sienten súper limitados ahí, y súper además preocupados de cómo poder apoyar a ese hijo y poder ayudarlo. Entiendo que bajo esta lógica del encierro, el complejo de síntomas se transforma involucionando más que evolucionando. En esa misma línea, a ver, que es normal, voy a partir por lo que es esperable, ¿ya? Es esperable que aquellas particularidades de cada una de estas dimensiones se agudicen, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, la inquietud psicomotora, ¿ya? Es una manera, los niños tienen exceso de energía, los niños necesitan, descubren el mundo y se relacionan con él desde la acción, ¿ya? Por lo tanto, si tienen menos espacio, menos habilidades de socializar, y además no están entendiendo mucho lo que está pasando, la agitación psicomotora o la hiperquinesia va a aumentar, ¿ya? Por lo tanto y todos los ejemplos que les voy a dar tienen que ver con mecanismos de compensación que los chicos tienen a mano, ¿ya? Por ejemplo, el aumento de balanceos, el aumento de los tics, ¿ya?
los chicos del espectro autista, que a veces aumenten las tipias o se pongan más obsesivos o más rígidos, está dentro de lo esperado, ¿ya? Los chicos más bien de organicidad, también van a aumentar las estereotipos, van a poner un poquito más rígidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el espacio, es la manera donde ellos pueden pensar, y es el espacio que ellos conocen. Muchas de las conductas van a ser por autorregularse, por ejemplo, el aumento del balanceo, el quedarse más pegado, el que aumente el ensimismamiento, el que aumente la estereotipia, ¿ya? O que les da ahora por esconderse debajo de los muebles, detrás de las cortinas, ya que estén más sensibles. Eso es una hiperreactividad, la respuesta a autorregularse, ¿ya? Por lo tanto, mal nosotros vamos a hacer si le quitamos o nos escandalizamos frente a estas conductas que tienen que ver con la autorregulación buscando niños, ¿ya? Que había una mamá que me contaba que atinó a que era una conducta de regulación de su pequeño, porque cuando se angustiaba el chico encontró que el auto era un buen sitio donde aislarse, ya que en esta casa hay otros niños, qué sé yo. Entonces, cuando los niños más pequeños pegaban o la familia metía mucho ruido, qué sé yo, dijo, nada más que dentro del auto, hasta que se calmaba. Entonces, claro, la primera reacción de la familia era un poquito bordarse, porque qué va a hacer, o qué sé yo, y en realidad, insisto, era un mecanismo donde él solito bajaba las revoluciones y luego volvía. En tema del déficit atencional, con y sin hiperactividad, el tema, parte del problema que tienen personas con déficit atencional es esta dificultad en poder seleccionar a qué quieren atender y poder apagar todos los otros estímulos, ¿ya? Cuando esta dificultad en seleccionar el estímulo y poner atención en eso para poder rendir, ¿ya? Está en un contexto donde tenemos muchas cosas entretenidas e interesantes que hacer. Por ejemplo, en la casa, si los vamos a poner frente al computador, qué sé yo, a seguir la clase, lógicamente les va a interesar hacer otras cosas. Con el hermano al lado que está jugando. Con el hermano al lado que está jugando. Y entonces, claro, entra la desesperación de que está más desatento que antes, ¿ya? O aquellos que ya venían con un trasánimo, que estaban medios deprimidos o un poco ansiosos en la escala de lo emocional, por supuesto que esto también les va a pegar fuerte y van a empezar a surgir las dudas que nos surgen a todos, ¿no? Pero son chicos que ya venían con un proceso en la línea de lo emocional que se viene a descompensar, a cuestionar con lo que nos está ocurriendo. De hecho, los pacientes que tenemos con cuadros de ansiedad claramente se han visado porque necesitan saber qué va a pasar después y hoy en día no tenemos idea de qué va a pasar después, de qué va a pasar mañana, entonces la expectación evidentemente se hace muy aguda y eso genera una sensación de malestar mucho más potente. También nos reportan alta conducta regresiva, los que quieren volver a dormir con la mamá, con el papá. Que se hacen pipí. Hacen pipí, claro, que han vuelto a tener dificultad en el control de esfínteres, entonces son reacciones que de una u otra forma se está haciendo, digamos, más o menos de forma también adaptativa y la misma autorregulación. Es volver a una etapa del desarrollo en la que ya vivieron, en la que se sienten más, en la que cuando se vuelven más pequeños en términos de edad, va a venir papá o mamá o esté cuidando y los va a coger y buscan esa sensación como de protección, ¿no? Es por eso estas conductas regresivas. Son mecanismos de ajustes, digamos, también en realidad, y vamos a pasar. Y lo más probable es que estos mecanismos de ajuste, como son adaptativos, van a pasar. O sea, eso es, la mayoría de las dificultades que están teniendo van a pasar. Ya esto va a ser transitorio y no perder de vista eso. ¿Mm? Así es. Anto, ¿nos ayudas entonces con la pregunta que tiene justamente que ver con esto? ¿Con qué tipo de dificultades estamos teniendo en casa, experimentando? Ahora va la segunda encuesta, también pueden votar por más de una.
Dice entonces la pregunta, ¿qué aspecto ha tenido cambios o alteraciones en este tiempo de confinamiento? Entonces tenemos, por ejemplo, el sueño, conductas, alimentación, el ánimo, el área emocional u otra. Lo más probable es que elijan más una. También, de nuevo. ¿Qué cambios podido observar en nuestros hijos o estudiantes, ya que tenemos ahí a una participante? Ok. Voy a dar 15, ya, voy a cumplir el minuto y cerramos la encuesta. Súper. Bien antes. Listo. Comparto los resultados. ¡Oh! Muchas O sea, opciones. Todo. es que todos hayan dado por lo menos 3. Y lo más probable es que si utilizáramos esta encuesta, digamos, para nosotros, los adultos, los padres, los cuidadores, también tendríamos que responder un poco de todo esto. Efectivamente. Y ahora entonces vamos a revisar un poquito por qué estos cambios y por qué estos ajustes son tan necesarios. Tenemos entonces aquí un breve repaso de Estoy viendo eso. Ya. qué es lo que han perdido nuestros hijos entonces, nuestros niños o nuestros alumnos en esta situación tan nueva y tan única para todos. De hecho, como decía Nur, ni siquiera nuestros abuelitos habían vivido una situación así alguna vez, ni nosotros, padres. Y todos necesitamos un tiempo y un periodo de adaptación. Y lo que nuestros niños han perdido, esas cosas tan básicas, fundamentales que habían sido siempre parte de su desarrollo, partiendo por lo que ellos desde el relato más reclaman, que es la socialización. Ya no pueden jugar con sus amigos, cuando incluso niños más tímidos y que en algún momento tuvieron hasta dificultad, fobia escolar, no querían ir al colegio, que hasta ellos ahora quieren volver, cuando uno les pregunta, ¿qué prefieres? ¿Estar con este sistema así desde el colegio o quieres volver al colegio? Quiero volver al colegio, ¿por qué? Porque quieren ver a sus amigos. No es lo mismo estar en la pantalla aprendiendo con la profesora ahí sin poder interactuar mucho con los compañeros, que estar en la clase, que preguntar al compañero cuando tiene una duda, que salir al recreo. Esta energía que los niños tenían en el recreo y digamos en todas las actividades que se hacen con amigos o con otros niños o con compañeros, con sus pares, evidentemente es un gasto energético que en este momento no se está perdiendo en ninguna parte. Entonces extrañan eso, el acompañar, el crear vínculos, el reírse, el contarse sus cosas, eso lo han perdido. Y es una de las cosas que después nos vamos a referir, también de una otra manera, recuperar por otras vías, pero necesitamos que nuestros niños recuperen para vincularse efectivamente con, es algo importantísimo. ¿No? No tengo más que venir. La dinámica aula, a esto que nos referíamos también, efectivamente, o sea, cómo ellos estando en la clase, aprendiendo una cosa distinta, cómo están aprendiendo. Muchos niños nos comentan que independiente de que la estructura, y además fue toda una curva, porque al principio cuando recién se decretaron las cuarentenas, pasó que los niños llegaron a la casa como situación de vacaciones. Estoy de vacaciones y no sé qué hacer con mi tiempo, me voy a poner a jugar. Tenía un par de clasecitas y dieron estas de vacaciones al principio de cuarentena, que permitió que los colegios se organizaran y se estructuraran un poco mejor, y cuando ya era una clase, ocurrió que los niños entonces estaban ya con un sistema mucho más estructurado, también con una exigencia mucho más alto para ellos, y con una necesidad de adaptarse a algo tan nuevo y tan distinto que muchos de ellos hasta el día de hoy incluso no han logrado adaptarse mucho, y sienten que, aunque tengan el contenido en pantalla, no están entendiendo lo que se ofrece como, digamos, contenido de materia, no saben si lo que están haciendo está bien o no, muchas veces no saben si le están poniendo nota o no, si son evaluados. Entonces, la dinámica de aprendizaje que se está instalando es muy distinta a la que existía previamente con la profesora, con compañeros, en una sala de... Y por eso entonces es tan fundamental lo que decía Nura, en el fondo, que Bueno, tenemos que flexibilizar. y la dinámica del aula también ha sido un desafío para los profesores, ¿ya? También para Porque esto también ha sido nuevo para ellos, que se han visto bien sobrepasados y cómo abordar
cómo abordarlo de la mejor manera posible para asegurarse que los chicos reciban los contenidos, para asegurarse que los niños estén entendiendo, o sea, esto ha sido para todos. O sea, yo creo que aquí los padres también se han sentido sobrepasados porque las cosas que los niños no alcanzan a hacer solos, o la cantidad de guías que les mandan a hacer, las terminan haciendo los papás, además del trabajo que tienen en casa. Por lo tanto, la dinámica del aula van más allá del niño, o sea, está absolutamente afectando las dinámicas de la familia incluso. Y en particular también creo que es súper importante que en el caso de los niños con necesidades educativas especiales también, hemos perdido, digamos, la instancia tan importante que era el de las adecuaciones, por ejemplo. Por dar algún ejemplo, tenemos a papás que en circunstancias de regular o de unidad, los niños tenían adaptaciones curriculares en aula, el profesor podía supervisar el trabajo de forma más directa, podía hacer los acompañamientos y las modificaciones a los contenidos, y hoy en día, cuando se está entregando, digamos, por la pantalla el contenido a todos los niños en forma igualitaria, la verdad es que ese tipo de modificaciones o de ajustes se está viendo, y en ese caso, la mayor parte de los ajustes y de lo que implica además esa necesidad de ir adecuado a lo que el niño está aprendiendo, le está correspondiendo a los padres. Y eso también genera una preocupación de parte de los papás. Incluso algunos ya están como dejando de lado las guías que da el colegio, están empezando a aplicar por su cuenta el tema de qué es lo que hago, qué es lo que enseño y también qué es lo que espero y le puedo exigir, que nos vamos a referir después más adelante. Lo cual me parece bien. Las actividades lúdicas también obviamente se han perdido en esta misma dinámica o el contexto que era estar en el colegio, estar con otros niños. Y voy a la siguiente. Ay, perdón, se me pasó. Otra importante, aquí no refiere. Los chicos exploran y conocen el mundo, estructuran su mundo externo y su mundo interno a través de la acción, ¿ya? Cuando un niño es muy pequeño, siempre es una pregunta que siempre nos hacen, ¿qué pasa cuando un niño es muy pequeño y no tiene la capacidad de hablar sus problemas o contar lo que les pasa, ¿ya? Todos los niños y adolescentes tienen información que dar, incluso el silencio también es información, pero el pensamiento, las sensaciones, finalmente se traducen en el acto, ¿ya? O sea, yo ver más o menos lo que ese niño le está dando en su mundo interno a través de su accionar, ¿ya? Y de este interacción. Pero ¿cierto? Muchos chicos ha salido el tema de que extrañan, por ejemplo, a los abuelitos, cuando hay una relación o familiar. En que la sensación de edad y seguridad se va a las pailas, ¿ya? Para nosotros los adultos, indudablemente lo transmitimos a los niños, en concreto a los niños también, o sea, ¿hasta cuándo los papás van a estar en la casa? Hasta, digamos, ver a mis amigos. Recordemos además que la noción del espacio y el tiempo también es un hecho evolutivo, es decir, según la edad del niño, va pudiendo tomar conciencia de qué es lo que significa hoy, ayer, mañana, un mes, una semana. O sea, los niños más pequeños, que ya venían resentidos además con el estallido social, súper preocupados porque la posibilidad a lo mejor de ir a jugar a la plaza no va a existir nunca más, ¿ya? O el hecho de poder contactarse con los familiares, eso no va a pasar más, ¿ya? Y ni hablar de las preocupaciones que podemos tener los adultos en cuanto a temas de seguridad, temas laborales, temas económicos, en fin, sin duda también se los traspasamos. Claramente, mientras nosotros estemos más complicados en ese sentido, de todas maneras los chicos se van a dar cuenta desde algún lugar, sensorialmente, cognitivamente, pero ellos lo van a resentir. Entonces, ¿Susanita? Sí, que digamos dentro de esta importante pérdida de la sensación de seguridad y estabilidad, efectivamente lo que más hemos perdido, y una de las cosas que también sugerimos nosotros y a lo que nos vamos a referir más en detalle, el tema de las rutinas, y en especial en los niños que tienen alguna discapacidad, alguna necesidad especial, alguna limitación,
también se ha perdido el tiempo que pasaban con sus terapeutas, y eso es una de las cosas también que a ellos les genera la sensación de retroceder. Vamos entonces ahí a referirnos a ese punto en especial. La importancia de las rutinas. Yo creo que a todos nos ha pasado, a adultos y niños, y hemos transmitido eso también a nuestros hijos, de que de una u otra forma este mundo nuevo y tan distinto, y estos tiempos que son además tan extraños y atípicos, ha generado que perdamos nuestras rutinas que solíamos tener antes. Para los niños esto de levantarse a las 7 de la mañana, prepararse para ir al colegio, ya no existe. Tenemos colegios que están funcionando todos con sistemas muy distintos. Tenemos algunos que son muy poquitos, que están teniendo una jornada mucho más establecida y clara, de 8 a 2 de la tarde, a mediodía, qué sé yo. Tenemos otros que están funcionando con un par de clases a la semana, y otros que definitivamente tienen un sistema mucho más desorganizado. Y entonces cuando nos situamos desde lo escolar con un sistema tan desorganizado, y además nos situamos desde lo familiar, con una casa que ha perdido su rutina, y que tenemos, como decía Nur, al papá todo el día en la casa, la mamá todo el día en la casa, a veces ya no tenemos además el apoyo o la visita de otras personas que solían estar en casa, efectivamente la rutina se pierde, y esa desorganización aumenta en muchos casos los síntomas que pueden estar experimentando negativamente nuestros hijos. A ver, y aquí, para explicarlo súper simple, la importancia de la rutina tiene que ver con que la vida se vuelve más predecible, ya para los niños. Por lo tanto, el hecho de saber y comprender más o menos qué es lo que viene después de tal cosa o de tal tarea, hace que la vida y la cotidianidad sea más predecible. Eso les ordena la cabeza además, ya es saber, sobre todo, por ejemplo, en los chicos, por ejemplo, del espectro autista, en que para ellos las rutinas son extraordinariamente necesarias, ¿ya? Hubo un cambio de rutina con esta situación del confinamiento, y ojo, va a volver a haber un cambio de rutina cuando salgamos del confinamiento también, por lo tanto, también van a resentirlo desde ese lugar, ya es importante como que lo consideremos desde ya, porque va a haber, sobre todo en esos niños, un espacio de acomodo a la rutina que va a implicar el salir del confinamiento, ¿ya? Pero la importancia de las rutinas tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer el mundo y el día más predecible, ¿ya? Con que en el fondo saber qué es lo que va a venir después de qué, más o menos en qué rango me puedo mover, ¿ya? Y aunque el llamado a escribir a las rutinas sean, por supuesto, que más flexibles, ¿no es cierto?, dentro de, comparativamente con una época de no cuarentena, ¿ya? Pero sí es importante que estén, y sí es importante que la rutina de la semana, ojalá sea distinta a la del fin de semana, ¿ya? Que sí esta rutina tiene que tener algunas características a considerar, o sea, la hora de levantarse, de dormirse, las horas de las comidas, ya tienen que estar establecidas, tiene que estar establecida el tiempo considerado para hacer actividades en términos académicos, y el tiempo de ocio, ¿ya? También es fundamental que se considere. No tenemos que llenar necesariamente el día completo a los chicos, ¿ya? Es importante que los niños además aprendan a aburrirse y a poder resolver eso, ¿ya? Hoy día los niños están súper bombardeados con información, con que los papás también tenemos súper poca capacidad de tolerar que el niño se aburra por susto a que se va a descompensar o le va a pasar no sé qué, pero con eso también le quitamos la posibilidad de autorregularse, de explorar y de entretenerse con otras cosas, de descubrir otras cosas, ¿ya? Vemos hoy día que con el abuso de las pantallas, o sea, los niños, claramente la capacidad imaginativa en el juego, ya en proponer cosas, eso ha ido disminuyendo, y claramente eso tiene mucho que ver con que todos tenemos menos resistencia a que los niños se aburran, y el ocio es absolutamente necesario, y eso también tiene que estar contemplado en las rutinas. Sí. Y otra cosa fundamental, por el tema también del gasto de energía, que ya nos está perdiendo en otra parte, el tema de la actividad física. Es fundamental que la rutina que nosotros establezcamos para el niño esté incorporada algún momento para que realice algún tipo de actividad física en el espacio que tengamos. Sea más grande, más pequeño, pero hay que armar algún tipo de actividad donde él pueda hacer ejercicio, tener algún tipo de movimiento. Y además, otra cosa importante es que ojalá dentro de esta rutina que organicemos,
no solamente cuidemos los hábitos alimenticios, no solamente cuidemos la higiene del sueño, que es tan fundamental, sino que también dentro de esa rutina podemos establecer un tiempo para estar juntos, porque a veces yo consulto por la rutina diaria y está bien armadita, pero en esa parte de la rutina, digamos, en ninguna parte está el estar con el papá o estar con la mamá jugando o compartiendo. Entonces, mientras están haciendo, digamos, algo entretenido, la mamá está en el teléfono, en el computador, y el niño está jugando solo finalmente. Entonces, hay que aprovechar de optimizar en esa rutina el también poder pasar tiempo juntos, más allá de estar juntos dentro de la casa, que no es lo mismo que estar acompañándose o estar compartiendo un momento que puede ser muy importante y para fortalecer los vínculos, además, dentro de la familia. En cuanto al ejercicio, al tema físico, dos cosas. Lo que se sugiere es que al menos el chico o chica tenga 1 hora de actividad física en el día, que puede ser repartida de a 20 minutos en el día o qué sé yo, y también es una posibilidad de compartir con ellos esa instancia, qué sé yo, desde saltar, bailar, no sé, proponer, ¿ya? Pero se puede distribuir en el día. Es muy importante que esa energía se gaste, ¿ya? El juego es una instancia de aprendizaje, ¿ya? El juego es una instancia donde se socializa, juego y la actividad física, ¿ya? Son tremendamente generadores de información, no solo desde lo cognitivo, sino que también desde lo propioceptivo. El manejo del cuerpo en el espacio va a implicar, por ejemplo, elementos que se incorporan luego en el aprendizaje de la lectoescritura, en el pensamiento matemático, ¿no es cierto? Cuando entendemos cómo mover el cuerpo en el espacio, eso desarrolla pensamiento más bien abstracto. Por lo tanto, no tiene solo que ver con el juego y el ejercicio, va más allá del entretenimiento, ¿ya? Que por supuesto que también es súper importante. Pero son instancias tremendamente importantes en el desarrollo neurológico, social, cognitivo, emocional de nuestros chicos. Entonces, tiene que estar considerado, y ojalá también verlo como una instancia de poder compartirla con ellos. Mientras más chiquitos son, mejor aún que podamos estar. Los chicos del espectro autista, que tienen a veces intereses particulares, ¿ya? Y que, qué sé yo, se pegan mucho rato en los legos, en los puzzles. En esta situación de confinamiento, eso hay que aprovechar eso, ¿ya? No nos pongamos nerviosos porque estén todo el día en su lego, todo el día en su puzzle, ¿ya? En esta situación es algo que nos puede servir, ¿ya? Que es más bien útil para nosotros que ellos tengan y que estén trabajando en eso, ¿ya? Y también, a raíz de lo del ejercicio, la flexibilidad en cuanto al orden de la casa, ¿ya? O sea, los living, qué sé yo, si no tienen oportunidad de tener patio o algo así, la casa tiene que ser el centro de diversiones, por lo tanto, que esté todo súper ordenado, que esté todo súper limpio, como quizá habitualmente nos gustaría. Hay que flexibilizar con eso porque es necesario para el niño poder habitar y poder encontrar un uso distinto de los espacios, y porque si no, además, finalmente eso se viene en contra nuestro. O sea, el hecho de que el niño no haga todo lo que les hemos comentado, finalmente va a repercutir en que esté más irritable, en que esté más porfiado, en que estén todos estos problemas que ustedes nos acaban de comentar. Absolutamente. Otros factores relevantes también, que digamos de una u otra forma pueden servirnos y pueden ayudarnos a disminuir este nivel de estrés en nuestros niños, es primero regular el acceso a la información y la clarificación de la información que ellos manejan. Es decir, primero saber qué tipo de información es la que están recibiendo, que ojalá no tengan una sobreinformación, que ojalá no estén con un acceso ilimitado a las noticias, que ojalá podamos nosotros explicarles con un lenguaje sencillo y lo más concreto que podamos lo que está ocurriendo, pero sí es importante que sepan también lo que está ocurriendo. Cuando el niño no tiene idea de qué está pasando, de por qué estamos en la casa, de por qué los papás están aquí, de qué pasa con esto del virus afuera, y no saben qué está ocurriendo, realmente a nivel de angustia y ansiedad es mucho más alto. Por lo tanto, la clarificación de la información tiene que también ser un rol súper activo de parte nuestra. No asumamos que los chicos saben o no saben, ¿ya? Muchas veces yo les pregunto a los papás y me dicen, no, sí, tiene claro. No, es importante saber qué es lo que tiene claro, ¿ya? Según las distintas etapas del desarrollo, los chicos van a rellenar siempre la información. Eso de que lo que no sabe lo inventa es más o menos cierto, ¿ya? Y según la etapa en la que están, el problema es que como rellenan la información,
puede llegar a ser bien complicado. Por ejemplo, en las primeras etapas, qué sé yo, hasta los 5 o 6 años, lo rellenan con fantasías que tienen que ver con realidades de ellos. Por ejemplo, que el encierro, todo esto tiene que ver con que me porté mal, con que, no sé, no hice la tarea, con que, entonces, empiezan las fantasías Me que tienen castigaron, relación. estoy castigado. Es además la edad de los fantasmas, de los monstruos, de todas estas cosas, que vienen a darles muchas veces a rellenar esta información que no pueden manejar, ¿ya? Y después, un poquito más adelante, pero antes de los 12, también siguen rellenando con fantasías ya no necesariamente referidas a ellos mismos, ¿ya? Pero sí con información que puede ser bien desde la imaginación, ya sobre todo compensando cosas que no ven, que no pueden actuar, que no quieren decir. Entonces, al final, no podemos asumir que los chicos entienden, ¿ya? Hoy día, en la página del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la OMS, está lleno de páginas donde hay, por ejemplo, cuentos con dibujos en los cuales se les puede explicar a los niños, ¿no es cierto? Pero juegos, ya ellos tienen que saber en qué consiste. Y también es importante preguntarles a ellos y validar qué es lo que sienten con respecto a esto, qué es lo que les preocupa, ¿ya? Y darles una visión de que sí, de que hay gente que efectivamente que puede llegar a estar grave, de que efectivamente que hay gente que fallece y todo, pero son más las personas que sobreviven, que existen, qué sé yo, investigaciones para sacar vacunas, que hay doctores que se están encargando del tema, o sea, también darles como como la visión de que esto es pasajero, ya para que estas fantasías, digamos, o estos pensamientos que puedan tener ante esta situación incontrolable, no les afecten además directamente en sus conductas, en sus emociones y todos los problemas que ya conversamos. Sí. Respecto de también el tema de la exigencia académica, lo que referíamos previamente, y hacer hincapié en eso, o sea, el cuánto se le está exigiendo a los niños actualmente, o el cuánto nosotros como papás podemos tener de expectativa respecto de si va a aprender o no, cuánto va a aprender, qué notas va a tener, realmente debiera ser un punto que en este contexto debiera dejar de ser importante. Ya es suficiente con que el niño tenga que adaptarse a un sistema tan distinto y tan nuevo desde el punto de vista de lo académico, de lo escolar, que haya perdido el poder estar con sus compañeros, que apenas y lo vea ahí por minutitos en pantalla, para que además le estemos exigiendo que se saque la buena nota, que tenga, digamos, los cuadernos ahí con toda la materia, o que haga todas las guías. Digamos, aquí nosotros tenemos que apuntar, tal como decíamos en un principio, a la individualidad. ¿Cuánto es lo que yo creo y siento que mi hijo es capaz de rendir, de estudiar, de aprender, de incorporar? Porque en base a eso en realidad tenemos que irnos manejando con metas cortas y pensando además en el día a día. Y dentro de esto, en particular, además, cuando tenemos niños con algún tipo de necesidad educativa especial, en donde obviamente la dificultad va a ser mayor y donde además la presión que podemos ejercer sobre ese niño va a ser también más alta. Por lo tanto, la sugerencia ahí más bien es apuntar a la contención, a que no lo frustremos constantemente, a que lo que le vamos a pedir o exigir, digamos, que él vaya realizando, sea lo que él pueda hacer y en la medida que él pueda y a su ritmo ir avanzando, sin preocuparse tanto de qué nos está exigiendo a lo mejor el entorno. Y ahí la verdad es que la sugerencia es que los papás se relajen y que prioricemos y privilegiemos aquí el desarrollo y el bienestar emocional del niño por sobre cualquier otro tema que tenga menor relevancia, como es el ámbito netamente académico. Ya decía Nur, o sea, pensemos que este año prácticamente lo vamos a tener perdido desde el punto de vista escolar, pero pensemos en que lo que necesitamos es no perder la salud emocional de nuestro hijo, y que de una u otra forma eso tiene que ser el factor que nos guíe en las decisiones que tomamos día a día respecto al tema escolar, y no transmitirle a ellos además la presión o la preocupación, porque de verdad que los niños algunos están muy angustiados y asustados porque saben o sienten que también los papás le están exigiendo mucho, los tiempos de repente para hacer las tareas son muy largos, cuando tienen dificultades de concentración, si les cuesta concentrarse en la sala, más les cuesta cuando, como decíamos, están con la pantalla, con el hermanito jugando. Entonces, de verdad que hay que tratar de organizar la rutina además de estudio con tiempo súper cortito y con pausas que ojalá les permitan renovar un poco, descansar un ratito, botar energía y luego seguir trabajando.
y que ojalá además eso no sea muy extenso, sean pocos tiempos, digamos, pocos minutos, rutinas bien cortitas para que no se fatiguen demasiado y no se frustren nada más de la cuenta. 15, 20 minutos y luego tiene que haber un descanso, ya no más de eso, ojalá, sobre todo que estamos haciendo hincapié en chicos con necesidades especiales, pero en realidad es lo que se aconseja para en general, ya que sean tiempos más acotados. Además que no pensemos que es un año perdido, ya, porque es un año que igual hay otras cosas que pudieron, o sea, pueden aprender a participar en las labores de la casa, pueden aprender a relacionarse más con los hermanos, hay un montón de otras cosas que se pueden aprender, ¿ya? Y que también son importantes como habilidades para la vida, ¿ya? Y esas cosas no se aprenden en el colegio, en el año o en una situación normal no tenemos tiempo tampoco de estar encima para poder enseñárselas, por lo tanto no es un año perdido, ¿ya? Y piensen que ni siquiera el Ministerio de Educación en realidad ha dado señales claras de saber qué es lo que, si los niños van a pasar automáticamente o no, si van a volver a las clases o no, por lo tanto nadie sabe muy bien en ese sentido qué es lo que va a pasar, ¿ya? Sí, las rutinas, ¿no es cierto? Sí, o sea, que no dejemos totalmente de lado el tema, pero flexibilizar y al final pensar que no solamente lo académico es la ganancia. Y en ese sentido, con el punto que sigue, es contener a los chicos, es validar que de repente estén angustiados, validar que de repente estén cansados, validar, me refiero concretamente en decirle, te entiendo, te comprendo, entiendo que estés así o que te puedas sentir así, cómo te ayudo, o pucha, se me ocurre tal cosa, ya, eso puede ser súper útil en bajar también estos episodios en los que los chicos se puedan sentir desbordados, validarles ya lo que te están diciendo, lo que te están demostrando. Efectivamente, y además asociada con lo mismo y con la contención y con el reconocimiento de sus emociones está la mantención y la recuperación de los vínculos. Parte del disminuir el nivel de estrés que ellos tienen, el nivel de frustración y la ansiedad que experimentan, podemos de una u otra forma intervenir en eso si nosotros permitimos que ellos puedan, con los mecanismos que tenemos y con las tecnologías que tenemos a mano, vincularse con sus amigos, con su familia, con sus primos, con los abuelitos, intentar que durante la rutina de la semana tengan en algún momento tiempo destinado al poder mirarse, conversar o compartir por pantalla con sus amigos, y también dentro de lo posible, ojalá también mantener los espacios terapéuticos, que puedan mantener sus rutinas con los especialistas tratantes, porque efectivamente hay una sensación de retroceso cuando perdemos de un momento a otro el vínculo además con nuestros terapeutas, con el psicólogo, con el fonoaudiólogo, con el kinesiólogo, o sea, con todos los especialistas que pueden estar tratando al niño. Hay un proceso que además está asociado a un vínculo y que de una u otra forma es súper importante también para la seguridad y estabilidad del que eso se pueda mantener, para mantener también los avances y los progresos dentro de los tratamientos que están llevando los niños. Y la verdad es que hoy en día están como todos bien adaptados también y acostumbrados a poder modificar también las dinámicas de trabajo y poder incorporar a los niños por otros formatos como la telemedicina. No pensemos que porque los chicos a lo mejor tienen un nivel de autismo moderado profundo, o porque el nivel cognitivo sea bajito, o porque no tengan lenguaje, no los vamos a incorporar. No importa que no permanezcan frente a la pantalla, pero que estén en la situación de incorporarlos, ¿no es cierto? Que de alguna manera haya cierta interacción con los otros que estén apareciendo en la pantalla. En las reuniones familiares, y dentro de lo posible, ojalá, lo ideal sería que todos los días, al menos en algún momento del día, exista una instancia de encuentro virtual con un otro que no viva en casa, ¿ya? Con respecto al tema de los terapeutas, hay ciertos temores, ¿no es cierto?, por parte de muchos papás, me preguntan mucho de qué tanto las terapias virtuales funcionan o no. Y nosotros, en nuestro país, esto suena como más nuevo y para nosotros también ha sido como un desafío, pero la verdad es que hay evidencia de que sí funcionan, hay maneras como hacerlas, se puede avanzar, se puede terapiar, ¿ya? Y claramente, sobre todo en nuestros chicos que tienen alguna necesidad especial, es mucho mejor eso a nada. Si no se puede, por último, trabajar con los chicos directamente por distintos motivos, se trabaja con los padres y los padres pueden, o cuidadores, pueden replicar aquellas indicaciones que les da el terapeuta, ¿ya? Si los chicos tienen un nivel cognitivo más bajito o son pequeños, ¿ya? Va a ocurrir que quizá permanezcan poquito, ¿ya?
pero hay que mantener, por lo menos mostrarle una imagen del terapeuta, de alguna manera tiene que haber un acercamiento porque si no se retrocede mucho. Para poder trabajar con un niño uno tiene que vincularse, es decir, tiene que establecer una relación con ese niño. Si es que pasa mucho tiempo y esa persona desaparece del mapa visual del niño y sensorial, esa persona después, cuando vuelva a vincularse con el niño, va a tener que hacer todo el trabajo de volver a establecer una relación. Entonces, en lo posible, hablarle al terapeuta, mostrarle al terapeuta y ojalá no dejar las terapias, ¿ya? Y desde luego, no dejar los medicamentos, ¿ya? No porque estemos en cuarentena, hay tratamientos farmacológicos que hay que suspender sin que su médico tratante se los diga, ¿ya? Probablemente gran parte de quienes nos están viendo son personas que sus hijos tienen contacto, tienen tratamientos con psiquiatra, con neurólogo o con otros especialistas, ¿ya? Y probablemente muchos de ellos están medicados. No suspendan las terapias farmacológicas a menos que el médico se los diga. Aquí tenemos entonces también, a propósito de lo mismo, y de la telemedicina y las pantallas y las horas de clases por el Classroom y todo eso. También aquí tenemos entonces los cuestionamientos respecto de las horas de pantalla, que evidentemente tenemos que hacer una flexibilización actualmente, porque si antes le exigíamos, le permitíamos 2 horas solamente pantalla en el día, o al menos un poco más, y nada más que eso, hoy nuestros niños pasan gran parte del día conectados, y la idea es que además esa conexión, digamos, que tienen, sea ojalá lo más limitada posible y también destinada a tipos distintos de pantalla, porque no es lo mismo estar conectado en la clase que estar conectado mientras conversan con el amigo. Entonces el tema de las horas de pantalla es algo que realmente está generando harta problemática aquí en los papás. Cuando los niños están desocupados, muchos de ellos se pegan al teléfono, se pegan a la tablet o a la consola, y pasan, digamos, de un tiempo de pantalla de estudio a un tiempo de pantalla de juego, pero sigue siendo tiempo de pantalla igual. Entonces ahí tenemos que tratar de disminuir, digamos, en la medida de lo posible, o apelar a la creatividad, inventar, fomentar otro tipo de actividades que ellos puedan realizar de tipo lúdico, juego, actividad física, como decíamos, pero no pensar de que el juego netamente tiene que ser a través de la pantalla, porque ya suficientes horas van a tener ellos expuestos, además desde el punto de vista escolar. En ese sentido, a ver, hay ciertas cosas que no debieran cuestionarse ni flexibilizarse. Los niños menores de 3 años no debieran tener acceso a las pantallas de ningún tipo, ¿ya? Eso es una sugerencia a nivel internacional por parte de pediatras, neurólogos, psiquiatras. Menores de 3 años no debieran tener acceso a las pantallas. Y luego, la verdad es que el número de horas que se va sugiriendo ya va avanzando poquitito, ¿ya? Ahora, menores de 3 años, ojalá no pantalla, no usen el celular como chupete electrónico, ¿ya? Como chupete, digamos, interactivo, ¿ya? Porque eso es lo que pasa al final, es como, ¿ya? Ojo con eso. Y lo otro es que sí o sí, al menos 2 o 3 horas antes de que los chicos vayan a la cama, no debiese haber ningún tipo de actividad con las pantallas, ¿ya? Porque se sabe que el tipo de luz que emiten las pantallas de la tele, del computador y de los celulares, ¿ya? Altera la biología del sueño, ¿ya? En el fondo, dicho en palabras fáciles, el cerebro interpreta esa luz como luz guía, por lo tanto no se produce la melatonina, o se produce retardadamente la melatonina natural, que es la hormona del sueño que tenemos que nos invita a descansar, ¿ya? Y eso también va para nosotros mismos, o sea, hoy día los adultos también estamos pegados a las pantallas muy tarde, y eso sin duda también nos repercute en el tema de las horas de sueño. O sea, yo diría que esas dos cosas, o sea, no discutir, niños menores de 3 años no debieran tener pantalla, y debiera sí o sí poder supervisarse que las pantallas no se usen por lo menos 2 horas antes de ir a dormir, ¿ya? Y si el adolescente no es capaz de administrar eso, ¿ya? Y finalmente se termina acostando a las 2, 3, 4 de la mañana, como muchos de los casos que nos consultan, ¿ya? Pues entonces, si no es capaz de administrar eso y al día siguiente no se están levantando,
se afecta el sueño, afecta un montón de cosas importantes que pasan en la noche, hay que requisar los celulares. ¿Ya? Efectivamente, y además que va a ser uno de los desafíos posteriores también con el tema de qué va a pasar cuando ya salgamos del confinamiento, para que suelten las pantallas, entre otras cosas, y también para que puedan además revertir otros retrocesos que puedan haber significado haber tenido en este periodo. Por eso es que hablábamos al principio de que vamos a tener que adaptarnos al confinamiento y después vamos a tener que también adaptarnos cuando volvamos a nuestras circunstancias más habituales. Entonces ahí también tenemos que prepararnos para eso, y preparando un poco el camino desde ya. Y tomar, como decíamos al principio, más bien esta instancia y este tiempo como oportunidades para lograr otro tipo de aprendizajes, habilidades para la vida. No teníamos antes o no tuvimos previamente la oportunidad de estar tanto tiempo con nuestros hijos en casa, y tal vez no pudimos lograr antes instancias como ponernos a cocinar con ellos, ir al jardín, aprender a, no sé, a cambiar una rueda de la bicicleta. Son cosas que realmente antes no se tenía el tiempo, y que hoy en día sí tenemos la posibilidad de pronto de hacernos el espacio para poder enseñarle otro tipo de cosas, deberes, actividades de la casa, que ellos puedan participar de la rutina también o de los quehaceres y apoyar al papá o a la mamá. Forma parte también de enseñarle cosas que no tenían oportunidad de aprender antes. Bueno, dentro de toda esta sensación como de inestabilidad que nos da el confinamiento, cuando los chicos aprenden cosas como esta y cosas tan básicas como, por ejemplo, vestirse, desvestirse, elegir la ropa, en fin, cada vez ser más independientes en el baño, o qué sé yo, si se quieren tomar una taza de leche que puedan hacerlo, ¿ya? El hecho de que ellos puedan lograr estas cosas también les da una sensación de autogestión y de poder controlar algo que también les da más calma y más seguridad, ¿ya? Cuando hablamos de las rutinas, que también ojalá considerar que ellos participen en el diseño de las rutinas, ¿ya? De tal manera de reforzar esta sensación de autogestión, de que algo ellos pueden controlar de sus viditas, ¿ya? Y eso va a ser, va a tener un efecto, digamos, ansiolítico importante. Entonces, estos aprendizajes de la vida diaria pueden llegar, claro, nos acompañan a cocinar, a hacer cosas, pero muchas veces no tenemos la oportunidad de hacer cosas más básicas todavía, porque estamos apurados para salir al colegio, o porque los chicos son regalones y están con sueño, qué sé yo, pero cosas tan básicas como vestirse y desvestirse, ayudar a levantar la mesa, o en fin, ¿ya? Esos sellos van a ser herramientas que les van a quedar para siempre, ¿ya? Y que muchas veces no estamos ahí para poder velar que eso se cumpla y que eso lo aprendan. La oportunidad también de participar en las terapias, si es que continúan y están manteniendo vínculos con sus terapeutas. También es importante que los papás ahora aprovechen esa instancia para participar de las terapias, de todas las actividades que realicen de pronto en lo que es su rehabilitación, que tal vez antes por tiempo no se podía, pero hoy en día sí está esa instancia y hay que optimizarla y aprovecharla de manera positiva. ¿Cuándo consultamos al especialista? Es decir, ¿cuáles pueden ser señales de alerta dentro de todo lo que ya vimos que forma parte de las respuestas adaptativas? Pero ¿cuándo ya tenemos que preocuparnos y consultar? ¿No? A ver, lo primero, cuando cualquiera de estas cosas que ya hemos nombrado, que se esperan dentro del adaptativo, ya están teniendo una repercusión en la calidad de vida del niño, del joven o de la familia, tal que se produce un padecimiento. Ya cuando claramente esto ya está fuera de desborde, ese siempre va a ser un motivo para consultar, ¿ya? Cuando existen conductas de riesgo, es decir, que ya la estereotipia o qué sé yo, los movimientos, digamos, reiterativos, repetitivos, los ponen en riesgo, como, qué sé yo, que se peguen en la cabecita, ¿no es cierto?, o que agredan a sí mismos o que agredan a otros, ¿ya? Un descontrol de impulso importante, con una agitación psicomotora, donde obviamente el chico se pone en riesgo y los que están con él, sin duda que ese es un motivo para consultar, ¿ya? Cuando aparecen conductas bizarras o atípicas. Bizarras me refiero a que absolutamente fuera de lo habitual, incluso un poco loquillas, así como ocurrencias que
que yo que conozco a mi hijo o mi hija no están dentro, y que además lo están poniendo en riesgo, ¿ya? Como por ejemplo, qué sé yo, hablar cosas que como que empiecen a confundir la realidad con la fantasía, ¿no es cierto? O que a raíz de eso tengan conductas que los pongan en riesgo, a eso me refiero, ¿ya? Cuando aparezcan ideas de muerte, ¿ya? Que los chicos hablen de morir, de que tienen, de que qué pasaría si, de que se quieren morir, de que ya cuando empiezan a relacionarse como un tema recurrente y padeciendo de él, por supuesto. Aquí también debo decir que el concepto de muerte también es evolutivo, ya, o sea, un niño de 4, 5 años, 6 años que habla de muerte, no entiende que la muerte es un proceso que es irreversible, por ejemplo, ya. La idea de muerte va evolucionando con la capacidad cognitiva, con la madurez, en fin, ya. Sin embargo, si es que aparece el tema, es mejor consultar de más que de menos, ¿ya? Susanita, sigue tú con los otros. Y tenemos también otro factor súper importante, digamos, que ya tiene que ponernos en alerta, es cuando síntomas anímicos previos estén de una u otra forma agudizándose demasiado, cuando veamos que los niveles de ansiedad que previamente experimentaba nuestro hijo, ya el desborde, digamos, es muy alto, cuando incluso el niño a veces tiene la necesidad de explicarnos y de contarnos, de recurrir a nosotros para decirnos, mamá, papá, me siento mal, estoy triste, no sé qué me pasa, ya no puedo más con esto, y a veces incluso los padres carecen de herramientas para poder orientar o para poder acoger esa emoción del niño, también es, digamos, un tema que puede necesitar el apoyo de un tercero. Y también cuando el aislamiento es ya mucho más allá del contexto solamente. En los adolescentes se está viendo sobre todo que de pronto, si bien pasa la mayor parte del tiempo en su pieza, haciendo las actividades o del colegio, o conectados, o jugando, también hemos tenido casos donde el adolescente ya siente que no es que esté aislado solamente por el contexto de la pandemia, sino que ya no se siente con la capacidad de abrir el computador, de conectarse, de hacer la llamada a la amiga, de hacer nada. Entonces ya estamos viendo de que ahí pasamos a un punto distinto, donde hay pérdida de la capacidad de disfrutar o de tener interés por las actividades que previamente al niño sí le interesaban, y cuando ya en el fondo hay también un propio conocimiento de que yo ya no puedo más con esto, más allá de mis habilidades, de mi capacidad de comprender y de expresarme frente a lo que está pasando, es un momento también donde tenemos que pedir ayuda a un especialista. Hay que creerle a los chicos, ¿ya? Muchas veces ellos mismos nos ha pasado que les dicen a los papás, así como, papá o mamá, ¿sabes qué? Necesito ver a la Nuro, necesito ver a la Susana, o mi terapeuta, o qué sé yo, pongamos atención en eso, ¿ya? Los niños no... Hay un muy mal concepto de que a veces hablan de que los niños manipulan, los niños no tienen la capacidad de manipular, ya se necesita un nivel cognitivo y se necesita un nivel de abstracción muy enorme para poder acudir a lo que nosotros como adultos entendemos como manipulación, ¿ya? Sí hay una cosa que es súper básica, así como dice el dicho, guagua que no llora no mama, así como condicionamiento básico, pero de ahí a manipular, eso es un concepto que los chicos no tienen, ¿ya? Absolutamente no, así que hay que creer cuando piden ayuda. Y lo otro es, así como, más allá de la diapositiva, tratemos de evitar la palabra no. ¿Ya? Cuando lo estamos corrigiendo, ya la palabra no, sobre todo en nuestros chicos con necesidades especiales, es como apretar un botón rojo, ¿ya? O sea, la palabra no generalmente llama a un episodio conductual importante. En realidad lo que se aconseja hacer es negociar, desviar la atención, tratar de contestar, incluso de usar otro lenguaje, otras palabras, pero la palabra no, sobre todo en chicos, nuestros niños del espectro, en niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración, en chicos en general, en los niños con necesidades especiales aún más, yo diría que es un tema aún más a considerar, ¿ya? Traten así como de ponerse, así como de grabarse de que no usar la palabra no, tratar de desviar la atención, que sea más ratito, que cambiar el tema, ¿ya? Pero eso les puede significar ahorrarse algunos malos ratos. Absolutamente. Y volviendo, Nura, además al tema que mencionabas tú sobre el que le creamos a los niños,
Hemos visto mucho que de pronto a estas alturas algunos niños están experimentando síntomas más bien depresivos, un desánimo, mucho llanto, y también algunos de ellos reportan esto de sentirse cansados. Entonces cuando ellos le explican a los papás, papá, mamá, me siento súper cansada, es como que no quiero hacer nada, y los papás de pronto responden, pero ¿cansado de qué? Si no estoy haciendo nada, estoy encerrado todo el día. Entonces el agotamiento ya no tiene solamente que ver con lo físico, sino que ya estamos llegando a un punto donde el agotamiento que se está experimentando es de tipo mental, o sea, yo siento que no puedo hacer nada y siento que ya perdí la energía para poder seguir haciendo las cosas que normalmente tengo que hacer. Y efectivamente eso puede ocurrir independientemente de que no esté corriendo la maratón, entonces hay que validar lo que el niño o niña está experimentando y que está además contándonos y la petición de ayuda que está haciendo. Eso Y también de es todas importante. maneras es mejor consultar de más que de menos, ¿ya? O sea, si tenemos una duda, Absolutamente. va a ser mejor consultar de más que de menos. Al consultar de menos, y si efectivamente hay algo que se está gestando, hay un problema, es una bolita que se puede ir agrandando y que puede terminar en algo que mientras más tiempo pasa, más difícil va a ser de compensar. Efectivamente. Bueno, y para ir cerrando en realidad, porque ahí nos estamos quedando con el tiempo un poco cortos, la importancia de la salud mental del cuidador, es decir, para que nuestros hijos o hijas o nuestros estudiantes estén bien, nosotros tenemos que también estar bien. La sensibilidad que ellos tienen efectivamente es tan grande que nosotros podemos traspasar la ansiedad, la angustia, los miedos, los temores, la expectación que tenemos, y por lo tanto el cómo nosotros nos cuidamos va a ser fundamental para el cómo también nuestro hijo o hija puede estar mejor. Y bajo esta lógica, una de las cosas que más se sugiere es que podamos prevenir el desgaste físico y emocional del papá, de la mamá o del cuidador, y tener instancias en donde se puedan hacer cosas o actividades, un tiempo libre, un tiempo de descanso para esa persona que está a cargo del cuidado, que además cuente con el apoyo dentro de la familia de algún otro que sea importante también, para apoyarnos en estas funciones de cuidado, de supervisión del niño del que estamos a cargo, porque de pronto les toca todo a solo la mamá o solo el papá se está haciendo cargo de todo y se siente sobrepasado y el estrés que ya está experimentando es muy alto. Y además tener súper claras cuáles son las redes de apoyo con las que contamos y también qué hacer en caso de una emergencia. En nuestra fundación, por ejemplo, tenemos muchos pacientes bueno, digamos, estamos orientados al apoyo de familias de niños con epilepsia, y en esta época de la cuarentena y de la pandemia ha sido súper importante y hemos tratado de reforzar que tengamos súper claro qué hacer en caso de una crisis, de cómo manejar los SOS, que tengamos los medicamentos y no estén vencidos, que vayamos renovando el stock, que no perdamos los controles con el especialista para que pueda mantenerse estable y sin crisis. Y así, digamos, la idea es que podamos contar con todo un mecanismo de saber qué hacer y en quién apoyarme cuando yo necesite reaccionar frente a una situación de emergencia en este nuevo contexto. Y eso también disminuye el nivel de estrés que puede estar experimentando el papá o la mamá que cuida. De una u otra forma, eso sin duda va a tener un impacto positivo también en nuestro niño. ¿No? No, un poco lo mismo, además que independiente de que nosotros como adultos podamos, que se supone que somos los que debemos contener a los chicos, también somos el prisma a través del cual los niños se relacionan y ven el mundo y lo interpretan. Por lo tanto, si nosotros nos vemos, mientras más, y esto es cuarentena y la vida, ¿no? En general, mientras más sobrepasados, más angustiados, más pesimistas, en fin, estemos nosotros, es el cristal que nosotros les estamos ofreciendo a los niños, es la información que nosotros les estamos trayendo a los niños de cómo están las cosas, ¿ya? Y la verdad es que lo que se aconseja para los adultos es muy parecido a lo que hemos hablado con la Susana ya. Las rutinas, el ejercicio, comer sano, compartir con la familia, no dejar de conectarse no dejar de socializar a través de los medios con los que contamos, ya no son, pues al principio de la presentación les decíamos que probablemente nada de lo que les hemos dicho es tan nuevo, ¿ya? Y probablemente la mayoría de las cosas que hemos dicho ustedes ya, muchas de estas cosas probablemente las están haciendo. Y va lo mismo para los adultos también. Sí, saber cuándo yo me estoy sintiendo sobrepasado, cuándo tengo que también yo apoyarme en otro y pedir ayuda para poder seguir teniendo la energía suficiente para en el día a día seguir apoyando a mi hijo o hija. Entonces eso resulta fundamental porque de una u otra forma, como decías tú, transmitimos y además mostramos y modelamos también con nuestra conducta y con nuestro hacer y con nuestro sentir.
Entonces es súper importante también poder darnos ese tiempo para poder hacer nuestras pausas y también estar bien nosotros para que esté bien el resto. Y como familia, en equipo además, eso es súper importante. De pronto hemos visto que le toca más a uno o al otro y hay poco de apoyarse. Entonces eso también está viendo de pronto sobrepasado la funcionalidad del grupo completo. De aquí ya entonces vamos a... Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Anto, a ver si nos ayudas ahora con las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. También les recuerdo que pueden levantar la mano y les doy el micrófono para que puedan preguntarle directamente y hablar, que a veces es más fácil hablar que escribir. Expresar las cosas más fácil hablando. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué hago con mi hija que se autoexige y eso le provoca una angustia grande? Pensando que era con adecuaciones especiales y ahora tiene que ir a la par con sus compañeros. Tanto el colegio como nosotros, como padres, le hemos pedido que no se exija tanto y ella no quiere. ¿Cómo bajo el nivel de angustia? ¿Susi? Sí, bueno, ahí efectivamente la idea es que puedan trabajar ustedes como papá con la posibilidad de que ella no esté poniendo una expectativa tan alta sobre sí, que ojalá las adecuaciones que tenía antes tal vez puedan apoyarla a ustedes con hacer ese tipo de adecuaciones o de, digamos, de bajar un poco la escala o el ajuste de exigencia, porque efectivamente el nivel de frustración que debe estar experimentando es altísimo. Y eso obviamente que es súper negativo y es un riesgo también para ella. Transmitirle seguridad, transmitirle confianza y tratar un poco de, como papá, conversar el tema con ella y que no va a ser, digamos, ni más ni menos querida, ni más ni menos aceptada, ni tampoco valorada si es que cumple o no con algún tipo de exigencia académica. Eso es súper importante, que ella pueda de una u otra forma disminuir ese nivel de autoexigencia y que no sienta la presión externa. Conversar con los profesores también ustedes para que los profesores puedan reforzar más positivamente, puedan también ellos disminuir el nivel de estrés que están a lo mejor directa o indirectamente transmitiendo a la niña. Y si eso finalmente ya ustedes notan que a pesar de escucharla, intervenir con los profes, en fin, la chica sigue padeciendo, sigue sufriendo y empieza a afectar las esferas del sueño, de comer, está más irritable o qué sé yo, consultar al especialista porque si, como lo estoy escribiendo ahora último, ya se sale de lo normativo, de lo adaptativo. Y coordinar harto con el colegio, véanlo con la profesora, o sea, explíquele a la profesora cómo ella se está sintiendo y la necesidad de que la refuercen más positivamente y que también los profesores puedan hacer un diseño o una adecuación para ella. Claro, por lo que entendí la pregunta, decía que la niña no quería que le bajara la exigencia, aunque el colegio lo había ofrecido. Eso es bien frecuente, ¿eh? Sabes que muchas veces porque los niños no quieren como sentirse que son diferentes, ya eso no es tan poco común, ya, pero ahí en el fondo lo que hay que hacer es apoyar a la niña y decirle que no es que se le esté considerando ni menos inteligente, ni menos capaz, ni nada, o sea que el sistema de educación malamente está diseñado como si todos fuéramos iguales y la verdad es que no somos iguales, algunos somos mejores para unas cosas que para otras, ¿eh? Y lo que corresponde es que el colegio se adapte, ¿ya? Insisto, a veces... Y que ella pueda fortalecer además su autoestima, su autoimagen y su identidad en otros temas, en otras áreas, no otras cosas, para allá iba. Que pueda tener, efectivamente. Ok, tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Cuánto afecta el confinamiento y estar en pantalla a un menor de 3 años y con posible trastorno sensorial? Lo desregula total y absolutamente. Tiene absolutamente contraindicadas las pantallas de ese chiquitín. ¿Ya? O sea, si en general no se aconseja las pantallas en menores de 3 años, si es un chico que además tiene desregulación sensorial, es como darle más cuerda al problema, ¿ya? Ahora, si ya el número de horas o ya está súper metido en la pantalla, de a poco empezar a ir disminuyendo las horas y a ir ofreciendo otras alternativas. Los niños de esa edad obviamente son más demandantes, o sea, necesariamente va a tener que haber probablemente un adulto que lo acompañe más tiempo, ¿no es cierto? Pero tratar de buscar
otros puntos de interés, y particularmente, ojalá, de actividad física. Y enseñar también con el ejemplo, porque de pronto nos ha pasado eso, que el papá está todo el Eso. día pegado en el teléfono o en el computador, entonces el niño por modelaje aprende lo mismo y tiene la tendencia, así como instintiva, a ir a buscar la pantalla. Tan chiquititos sobre todo. Y hoy día claramente las pantallas se usan como un chupete electrónico. Así es. Ya, o sea, es como que ni siquiera el chico se ha desregulado y ya los papás le están pasando la pantalla. Para dormir, hasta para dormir. Para que haga tuto y le pasamos el teléfono, no, imposible. Tenemos, aquí dice, es que esta pregunta no me queda muy clara, dice, ¿cómo ayudar cuando el niño se va y no pesca definitivamente una videollamada? ¿Te refieres como a en teleconsulta o las clases del colegio? Probablemente las clases. Sí, yo creo que Lizeth levantó la mano, te voy a dar la palabra para que pueda explicarlo un poco. Puedes desbloquear tu micrófono ahora. Abajo, la pantalla abajo a la izquierda está el micrófono. Sí, Ahí está. ahí sí. Ya, hola. Sí, bueno, mi pregunta iba más que nada, mi niña tiene 2 años, 7, 8 meses, y es chiquitita, ya tiene como, podría ser espectro autista, algún trastorno, pero aún no se sabe, pero ella siempre, bueno, desde siempre ha estado, que le gusta estar sola, ya no le gusta compartir mucho con los primos, todo, pero ahora, por ejemplo, las terapias del fonoaudiólogo, de los kinesiólogos, todos los ólogos, le digo yo, ella cuando o yo o el primito le llama a la familia, yo le incluyo igual para que lo vea la familia, ella no pesca, ella se va, no le interesa, no sé si sociabilizar, pero no pesca, a pesar que yo le pongo el teléfono, mira la abuela, mira tu primo, tiene un primo de la misma edad. Aunque tú creas que no está interactuando, lo estáis haciendo súper bien, eso es lo que hay que hacer, de alguna manera. Aparte que el estímulo. O sea, de alguna manera le entra el estímulo, de alguna manera lo incorpora. Como les decía hace un ratito, es importante que la familia no salga del mapeo del chico, ¿ya? Con respecto a los ólogos, bueno, y además es muy chiquitita, o sea, un chico, aunque no fuese del espectro, mantenerlo mucho rato frente a la pantalla, igual es difícil, ya más allá del diagnóstico que le vayan a hacer a tu pequeña. Pero en esos casos, la verdad es que lo que ha funcionado bastante bien es que, para que no interrumpas las terapias, con los ólogos trabaja tú, que ellos te den las tareas a ti para que eventualmente tú puedas trabajar con tu pequeña. Sí, exactamente, o sea, eso lo hacemos todo el tiempo. Soy yo la recepción, por decir así, de información, y la que le voy replicando a ella todo lo que se me diga. Lo que no deberías hacer, sí, porque lo que no deberías hacer nunca es intentar exigirle que ella se mantenga ahí atenta frente a la pantalla. O sea, el formato que lo que estás intentando tú, así como de forma indirecta más bien, que esté cerca, que escuche, que tú le transmitas, es lo que deberíamos hacer. No importa que no esté frente a la pantalla, pero ojalá entonces, que comparta, de alguna manera le llegue la información, que comparte el mismo espacio, si quieres jugar a otra cosa, pero que siempre, no sé, si esté reunida con la familia en el Zoom, que se instale con su Lego al lado, no importa que no esté atenta, hay información que le va a llegar igual, ¿ya? Pero lo sientes a la fuerza, claro, porque si no lo va a tomar como un estímulo aversivo y ahí exacto, le vaya a producir el efecto contrario. Un anticuerpo y ya. Clarísimo. Ya, muchas gracias. Entonces voy a seguir simplemente poniéndole la pantallita, y si ya no quiere y se va a dejarla y seguir hablando con ella, pesar que, porque eso hago yo, como hablo lejano, mira, te están hablando, la abuela, pero ya después ya la dejo, después, no sé, de unos segundos la dejo sola para que no... Pero hizo el contacto. Eso. Muchas gracias. De nada. De nada. ¿Anto? Perfecto. Había otra pregunta de Cristóbal que decía, cuando los niños, dice son, pero yo creo que se refería a saben. Levanto la mano. Te doy la palabra. Ya. Puedes hablar. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Hola, sí, mira, Cristóbal, a ver, está pasando por un periodo, o sea, él es muy ansioso de nacimiento, ¿ya? Pero ahora es como una ansiedad muy fuerte, y entonces
él como que siento que él quiere controlar todo, y como cuando tú dijiste los niños no manipulan, yo no sé entonces qué hace él, porque él sabe cómo comportarse con cada quien y qué decir para, en el fondo, obtener lo que quiere, porque él quiere siempre su cuarto de libra ahora. ¿Quién no? ¿Ya? Es como, ¿Quién no? entonces, como que nos maneja. Yo sé que tú dijiste que no manejaban, pero no sé cómo decirlo entonces. Pero Susi. imagínate el nivel de ansiedad que debe estar experimentando si él tiene una tendencia a buscar el control de las situaciones y hoy en día siente que no tiene control de nada, porque efectivamente todo su mundo se dio vuelta. Entonces debe estar experimentando, como dices tú, una ansiedad muy alta, acercarse a él, conversarlo, tratar de ver qué es lo que lo angustia más, qué es lo que le genera más ansiedad, qué le preocupa, qué es lo que él siente, si tiene algún miedo. Y en base a eso poder ir trabajando con él cada uno de los puntos que pueda estar experimentando como algo más negativo, algo más que lo aflige. O sea, ahora le va a costar más postergar como la satisfacción inmediata, ¿no? Y la verdad es que más que Súper manipular es frustrado. como, va a sonar gracioso, pero es así, es como un mecanismo de sobrevivencia, ¿ya? Finalmente es una búsqueda de regulación afuera, ya que no se puede regular él por la ansiedad que tiene. Entonces, entonces tiene que ver más bien con eso. Y ahora, ante esta situación en realidad uno nunca tiene el control de nada, pero uno piensa que lo tiene. Y ahora el confinamiento nos ha hecho más patente esta situación, sobre todo a los niños. O sea, si uno como adulto siente que no tiene el control de nada, imagínate a los niños, con mayor razón. Imagínate si tiende a la ansiedad, ¿ya? Entonces hay que ver un poquito como qué es lo que hay más de fondo, como que y tiene que aprender a tolerar el más rato, por lo menos, ¿ya? O aprender un poquito a negociar. Ahora que estáis más rato en la casa con él, probablemente es un aprendizaje que además es súper propio, la dinámica de ti con el chico, ¿ya? Manipulación tiene que ver como con cosas que son más elevadas, hay una planificación que busca algo mucho más allá, ¿ya? Esto es más básico, es como la satisfacción inmediata, es no poder postergar que yo quiero mi cuarto de libra ahora, ¿ya? Tiene que ver con eso, no con que manipulación requiere una planificación y una visión a futuro que los chicos no tienen la capacidad de tener. Probablemente le está haciendo algo mucho más concreto que es buscar su espacio de seguridad poniéndolos a prueba a ustedes. ¿Ya? O sea, Entonces, un niño pequeño que tiene ese mecanismo no está pensando en que a lo mejor le puede hacer daño al otro, o qué va a sentir el otro, o qué le va a pasar al otro con mi reacción. Por ejemplo, la manipulación implica necesariamente entender qué va a pasar con lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Es como una capacidad como de mentalizar, ¿ya? Y que los niños no tienen, es una reacción mucho más básica. Ok, muchas gracias. y sobre todo, si es ansioso para esta mamá Más si que es ansioso. comentaba recién, claro, lo más importante ahí es darle claridad y seguridad de los tiempos, de la rutina, de los espacios y los vínculos también. Sí, en eso estamos, trabajando la rutina. Genial. Gracias. Perfecto. Tenemos otra mano levantada. Jocelyn, te di la palabra. Puedes hablar. Sabes desbloquear tu micrófono. Ay, sí. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Mira, yo soy la mamita que preguntó por su hijo que era, cómo era el confinamiento más posible de trastorno sensorial. Lo que pasa es que mi hijo asiste a Teletón y justo la Teletón, la terapia ocupacional, le mandó a hacer el testado y se lo realicé en un centro que realizan y hacen terapias para niños con autismo. ¿Ya? Y la terapeuta ocupacional me dice que puede que sea sensorial. Entonces, yo ahora tengo que buscar un especialista en sensorial, pero mi duda es que Manuel tiene muchos rasgos de niño autista. Jocelyn, ¿sabéis lo que pasa? Es que no son excluyentes. De hecho, habitualmente los chicos del espectro tienen temas sensoriales. ¿Ya? ¿Ya? Y la verdad es que el ADOS es un test que es un dato más, ¿ya? El diagnóstico es mucho más complejo que el ADOS. El diagnóstico debe hacerse con varios profesionales. Si me preguntas a mí, yo creo que o sea,
yo preferiría, creo que el examen sería mejor si es que esperaría a que termine el confinamiento y le hagan los test y las evaluaciones en persona, ¿ya? Porque estamos hablando de igual de un diagnóstico que implica pronósticos y hartas cosas, ¿ya? Entonces, yo me lo tomaría como con más calma, probablemente algo sensorial tiene, independiente de que sea o no sea del espectro, ¿ya? Ya. Y lo sensorial también, en general se trabaja más en vivo, ¿ya? Aunque hay terapeutas que están trabajando en línea igual con lo sensorial, y le empiezan a dejar como tareas a las mamitas. Pero para poder hacer un diagnóstico de cuáles son las alteraciones en la integración sensorial del pequeño, hay que hacer un proceso diagnóstico y todo. Entonces, yo no me aceleraría, ¿ya? Yo creo que es como, es importante hacer un buen diagnóstico si es que una de las alternativas es que sea del espectro autista, y no es excluyente, todo lo contrario, una característica bien importante de los chicos del espectro es que tengan temas sensoriales, lo cual los hace ver aún, comillas, más autistas, ¿ya? Ya, o sea, puede tener los dos, puede ser Lo más autista. probable es que si es autista, además tenga un tema sensorial. Lo que no sé es que si tiene lo sensorial, efectivamente sea autista. La flecha no es igual para los dos lados. Y como Ya. sugerencia también de que más allá como de la etiqueta del diagnóstico, que sin duda es relevante, así como en el corto plazo, pensando también en las limitaciones que hay para las evaluaciones y todo eso, más bien orientarte y evocar y enfocar ahí toda la energía en cómo poder apoyarlo ahora, cómo poder intervenir a lo mejor con cosas más sencillas o más prácticas, desde ya, más allá como de la etiqueta, tratar como ¿Qué de edad tiene tu pensar hijo, Jocelyn? Tiene cómo 3 podemos años. ayudarlo ahora, Ya, chiquitito. a los 3 años, sea o no Sí. sea autista, y si tiene algo sensorial, el tratamiento en la práctica es muy parecido, ¿ya? El título de la canción uno se puede demorar en ponérselo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesita tu hijo ahora? Probablemente lo sensorial sí o sí. Abócate a eso, después le ponís nombre al síndrome. Ya, muy amable, gracias. Y Hasta luego. Jocelyn, tú mencionaste que que tenías que buscar a alguien que... Claro, tengo que buscar una persona como especialista Mira, en sensorial. nuestra terapeuta ocupacional está atendiendo online y acaba ¿Ya? de certificarse en integración sensorial, así que Ya, con ese dato te puedo ayudar. ya. Después, entonces Marisol es experta en el después área. sigo Sí, con usted para que me den el mail de la de la persona que especialista. está. Sí, Súper. puede escribir el correo que está aquí en pantalla, Agenda. y ahí se Ya, coordinan todas las horas. ya, te pasaste, muy amable, muchas gracias. De Perfecto. nada. Tenemos a Pamela. Te voy a dar para que puedas prender tu micrófono. Y yo creo que con Pamela cerramos para poder terminarla, porque llevamos Es tiempo. para no aburrir a la audiencia. Aló. Pamela, puedes desbloquear tu micrófono abajo a la izquierda. No sé si no quería hablar y se equivocó en apretar la mano o no lo encuentra el micrófono. Que escriba. Sí, también puedes escribir, Pamela, si no... Bueno, de todas maneras, cualquier duda que haya quedado, pueden escribir al correo que está ahí, Sí, por supuesto. agenda@clinicaepilepsia.cl, y ahí nos van a hacer llegar sus dudas y se las vamos a contestar en la medida que podamos. Sí, con ese correo podemos resolver dudas o otras también consultas. pueden pedir hora con cualquiera de los especialistas. Ahí se coordinan todas las horas en la central de la clínica. Parece que Pamela, Yo creo que no, se equivocó en levantar la mano, quizás no quería levantar. saludos por participar, Pamela. Muchas gracias por vernos. ¿No puede prender el micrófono? Es abajo a la izquierda debería haber un micrófono que se debería poder apretar y activar, a menos que esté mal el micrófono. Pero si quieres puedes escribir la pregunta y yo la leo. Pamela es nuestra profesora, creo, la profesora que está conectada para por su alumno.
Que pregunte Pamela entonces. Sí, y felicitarla ahí por su iniciativa y preocupación por sus alumnos. Alumnos. Sí. Y ahí está escribiendo. Sí, que yo no puedo activar el micrófono de las personas, así que tienen que... O abajo, a la izquierda donde se puede desactivar, o... Ah, o puede que esté en celular o en... Mi alumno es difícil que se concentre en clase, ya. Dice ahí que trata al menos que esté un ratito y que es difícil que se concentre y pueda hablar con sus compañeros. Importante saber la edad y la condición de ese pequeñito. Segundo básico. Va a tener Chiquitito. 6, 7 años. Y es autista, ¿ok? Y la pregunta, Pamela, ¿cuál es? Pamela, te comento que están por la sección de preguntas, dicen felicitaciones Pamela porque hay pocos docentes preocupados, así que muchas Sí, felicitaciones. grande Pamela. Sí. Carita feliz en su hoja del diario de clases. La pregunta es cómo lograr que interactúe más con los niños o con los compañeros. De hecho, el área que iba a sugerir yo que teníamos que tratar más bien de, más que al contenido académico mismo de la clase que se imparte, tratar de fomentar la vinculación socioafectiva. Es súper complejo a través del espacio que se da en pantalla, considerando además que me imagino que probablemente se conectan muchos niños, no sé cómo funcionará la dinámica en el caso en particular de las clases de ustedes, pero los espacios, digamos, más directos o más cercanos están súper limitados. Y eso lo hace obviamente aún más difícil. No sé si el chiquitito tendrá algún amiguito, alguno de esos compañeros del curso con el que se vincula un poquito más. Además que es un poco difícil así como contestar sin tener más detalles del Más pequeño, porque antecedentes del eso caso, también claro. va a depender mucho del nivel de funcionamiento que tenga, Sí. del nivel de lenguaje que tenga, ¿ya? Ahora, si ya es difícil hacer que el chico interactúe en vivo, ¿no es cierto? En línea es aún más complejo. Más complejo. Yo creo que quizá sugerir que instar como como que ojalá se conectase con grupos más pequeños, o con uno o dos compañeritos, Sí. ¿no es cierto? Mediando la profesora quizá, cuando hagan trabajos en grupo, qué sé yo, y pedirle ayuda a los papás del pequeño, ya, al cuidador, al adulto que esté con el chiquitito, ahí tratar de coordinarse quizá, ya, pero la verdad Sí, es que no, sí. no pedirle la participación, digamos, o exigírsela a nivel como más grupal, porque probablemente le cueste digamos, la plataforma también lo limite más todavía. Entonces, quizá como no estamos pudiendo eso, los pictogramas para los horarios y las rutinas, súper importante, no lo dijimos, pero las rutinas pueden ser escritas, es importante que estén a la vista, y puede ser con pictogramas, ya puede ser escritas, puede ser según el nivel de funcionamiento del chiquitito, ya, pero sí, menos niños, ojalá que también después estés interactuando tú en tiempos muy acotados, ¿ya? Y ojalá también hacer participar o que los papás, digamos, puedan supervisar eso también. Es como hacer el espacio que tenían los niños cuando se podía hacer integración, ¿no es cierto?, los pies, pero de manera virtual. Eso implica necesariamente disminuir el número de chicos que tienes en pantalla. Perfecto, dice, ok. Yo creo que con esta última pregunta cerramos.
Ya. Sí, Viviana Comento Gallardo además estaba comentando. que Viviana Gallardo desde Punta Arenas, Sí. muchas gracias por la información, y que ella es educadora de la Escuela de Trastornos de la Comunicación Al-Hacer. Entonces ya tenemos dos educadoras. Bravo. Gracias, Bueno, Viviana. felicitaciones por... Felicitaciones a ti. y con eso cerramos la charla de hoy. Muchas gracias a todos por participar, por sus preguntas. Estamos muy felices de que haya servido y que no hayamos podido ayudar a algunas personas las que tenían sus dudas. Y les comento que la próxima charla es diagnóstico oportuno de patología asociada a la epilepsia, porque a veces pasa que se enfoca en la epilepsia y se pasan por alto otras patologías que pueden existir. Así que es una charla importante con nuestro primer panelista extranjero desde México, el doctor Eduardo Barragán. Por lo que si quieren, si están interesados, me escriben. De todas formas, yo voy a mandar el link para inscribirse junto con el link de esta charla que se subirá a YouTube para todos los que se conectaron tarde o se perdieron una parte o se tuvieron que ir antes. Yo ahí les voy a mandar. Y probablemente cuando se salgan de la reunión aparezca una encuesta. Les pido por favor si nos pueden ayudar a contestarla. Hay sugerencias de otros temas que les gustaría saber y un poco para evaluar cómo están las charlas que estamos haciendo. Y con eso, muchas gracias a todos por su